Bienvenidos a todos. Como vocal de la Junta de IAB, y ya que no está Antonio por aquí, os doy la bienvenida a todos a este evento de presentación del estudio de televisión conectada de vídeo online 2015. Yo he tenido la suerte de verlo unos días antes del estudio. La verdad es que me parece un estudio fundamental para el mercado nuestro, para el mercado de vídeo online y el mercado digital. Es un estudio que además yo creo que constata el cambio de paradigma de consumo de medios que se está produciendo en un país en el que sí, seguramente muchos grupos dirán que todavía la televisión tiene mucho minutaje, un gran consumo de minutos. Lo que es evidente es que hay capas de población que están cambiando absolutamente el modo de consumir contenido audiovisual. Y yo creo que el estudio lo refuerza, como ya hizo el año pasado, este cambio de paradigma, ¿no? Esto se enmarca dentro de la agenda de estudios de IAB, que se está lanzando, como sabéis, con mucha fuerza. Ahí tenéis todos los que se han lanzado, lo que hemos hecho durante este año. Este es el estudio que lanzamos en octubre y todavía quedan, pues, como veis, en noviembre un estudio de radio online, en diciembre otro estudio relacionado con el vídeo online, que desde IAB creemos que es un pilar fundamental del digital y tenemos que hacer muchos estudios en torno a él. Y el último que se presentará en diciembre, un estudio, con lo que viene aquí, de inversión en comunicación, el estudio de todos los años de inversión en comunicación. Creo que es muy interesante. Contamos además, aparte con Javier, que yo creo que todos conocéis de IAB, con Paco Asensi, que nos va a ayudar en la presentación del estudio y va a llevar buena parte de él, y de Elogia Adaya, de Elogia, que también va a hacer parte del estudio. Pues muchas gracias a todos y os dejo con ellos. Hola, buenos días. Bueno, como siempre, muchas gracias por venir a estas presentaciones de estudios. Hoy hemos juntado, como podéis ver ahí en el índice, el trabajo de dos comisiones diferentes. Una es la Comisión de Televisión Conectada y otra es la Comisión de Vídeo Online. Ahora explicaremos un poco cuáles son los objetivos de ambas comisiones con este estudio. Pero en cierta manera creíamos que era muy necesario que vinieran juntos, no que hiciéramos dos estudios separados, porque se preguntan varias cosas que son comunes y al final de lo que se trata es de entender si estos dos mercados están llamados a colisionar con el de la televisión tradicional y por tanto a modificar todo el ecosistema publicitario de inversión en medios. Por la parte de teleconectada vamos a tocar tres bloques. Uno es ver cómo está el mercado de televisión conectada, cifras de la dimensión, tipo de uso, etc. Un segundo bloque que se va a centrar en lo que es la usabilidad de Smart TV, porque no es lo mismo televisión conectada que Smart TV. Y por último, un bloque donde analizamos si la televisión conectada está colisionando con la televisión tradicional, está cambiando los hábitos de consumo o no. En un segundo bloque del estudio, la parte de vídeo online, queremos entender cómo está el mercado de vídeo, dimensionar, número de usuarios, etc. Y por otro lado, entender qué dispositivos están utilizando para ver vídeo online, cómo funciona el pago y qué percepciones hay acerca de la publicidad. Como siempre, vamos a ver un resumen de lo más destacado del estudio. La versión completa de casi 100 slides la tendréis disponible en cuanto acabemos el estudio y bueno, luego estaremos abiertos a responder preguntas. Lo primero es entrar con los objetivos y la metodología. Como os comentaba, pues la Comisión de Teleconectada tenía 5 objetivos. Uno era ver cómo estaba el mercado, identificar cómo se están conectando las televisiones, hacer un especial foco sobre Smart TV, entender mejor este dispositivo, tanto a nivel de contenidos y de uso, y por último, contrastar televisión conectada con televisión tradicional. Desde la Comisión de Vídeo Online había otros 5 grandes objetivos: dimensionar el mercado y ver la evolución, qué contenidos y uso de dispositivos. Como veis, hay preguntas que van a ser similares, los resultados van a ser diferentes, con lo cual es importante que estemos un poco atentos de si estamos hablando de teleconectada o de vídeo online, porque nos podemos despistar y pensar que estamos hablando de lo mismo cuando hemos cambiado de bloque. También el tercer objetivo de la Comisión de Vídeo Online era entender qué contenidos están consumiendo y si están sustituyendo la tele tradicional, qué rol tiene la publicidad en este aspecto y analizar los diferentes modelos de negocio que hay en Vídeo Online para entenderlo. Respecto a la metodología, decir
¿Me escuchas? Respecto a la metodología, decir que el estudio se ha realizado a individuos de ambos sexos, hombres y mujeres de 16 a 55 años, en el ámbito geográfico de España. Este es el tercer estudio que hacíamos, entonces se buscó que los datos fueran comparables con las anteriores ediciones en términos sociodemográficos. El trabajo de campo se realizó en septiembre de 2015, manteniendo la temporalidad de las anteriores ediciones, y se recogieron unas 1.100 entrevistas, en concreto 1.073, con un error muestral de más o menos 3%. Y ya solo recordar que la recogida de datos se hizo a través de cuestionario online sobre panelistas. Bien, entramos con el primer bloque, televisión conectada. El primer punto de los tres que vamos a ver en este bloque es dimensionar el mercado. Y lo primero que vemos, empiezo por esa frase que está arriba en negrita, es que hay 4,3 millones de internautas usando la televisión conectada. Para entender si esto es mucho o poco, vamos a estas barras que podéis ver, donde del total de la población española, el 100% de 16 a 55 años, una población internauta del 74%, que son casi 19 millones de internautas. De esos, un 88% conoce la televisión conectada, es decir, hay un amplio conocimiento de lo que es este dispositivo, apenas ha variado con respecto al año anterior un punto. Sin embargo, cuando ya analizamos de ese 88% que la conoce, cuántos la han utilizado, bajamos a un 57%, bien es cierto que son 5 puntos porcentuales más que el año anterior, pero también que nos esperábamos mayores incrementos en un dispositivo que tiene que ser el rey de la casa en cierto sentido. Y por último, cuando indagábamos más sobre esa gente que lo ha utilizado, para saber quiénes la tienen de manera habitual, bajábamos a un 23%, lo cual pues, es un dato que es prácticamente idéntico al del año pasado, con lo cual una de las primeras conclusiones, ya nada más arrancar el estudio, es que el mercado de la televisión conectada está tardando en arrancar, mucho más de lo que estábamos esperando. En este sentido podéis ver la gráfica evolutiva, donde apenas en 2 años, pues sí que es cierto que hemos crecido 13 puntos porcentuales, pero para lo que tiene este dispositivo y la capacidad que se esperaba, es más lento de lo que se estimaba. Cuando vemos cómo se está conectando a la televisión, cómo se está conectando el televisor, hay diferentes modelos. Vemos, por ejemplo, el modelo de la Smart TV, que es muchas veces con lo que identificamos el concepto teleconectada. Es el principal acceso a teleconectada con un 64%, 10 puntos ha crecido en un año, son buenos datos. Luego vamos viendo el resto de modelos de conexión, donde pues, o pierden presencia o se mantienen, con lo cual la Smart TV está ocupando poco a poco ese espectro. Por ejemplo, televisión con consola es un 30% de usuarios, 6 puntos menos que el año pasado. La televisión con ordenador se mantiene en un 28%. Televisión con TDT híbrida, 10% e incluso cae 4 puntos, con lo cual es una tecnología que parece que no va a terminar de arrancar, la TDT híbrida, y que le van a superar otra serie de innovaciones tecnológicas. Luego vemos los dispositivos Blu-ray, un 8% ha caído 5 puntos, con lo cual también es uno de los modelos de conexión que está en retroceso. Y las set-top box como Google TV, Apple TV, etcétera, que se mantiene y que todavía tienen un interrogante sobre cómo van a evolucionar y hacia dónde va a ir este negocio, porque todavía no falta implementación de nuevos actores, nuevos servicios, etc. ¿Cómo se utiliza la televisión conectada? Bueno, esto es un slide lleno de datos, básicamente por ir a lo concreto. El cuándo se está utilizando se mantiene principalmente en ayer, sí que es cierto que se ha polarizado. Podéis ver que hace más de una semana que no uso la televisión conectada, ha subido 4 puntos, ayer se mantiene, con lo cual vemos esos dos polos de cuándo se está consumiendo. ¿En dónde? Pues principalmente en el comedor-salón se impone ya como el espacio, ha subido 7 puntos, en el dormitorio ha caído 11, con lo cual empieza a parecer claro que el entorno de la televisión conectada es el comedor, es el ámbito, el espacio principal de la casa. ¿Con quién? Principalmente yo solo con mi pareja, al ser una pantalla donde quiero consumir e interactuar, pues es cierto que ahí penaliza el con mis hijos, con toda la familia o con amigos, como podemos ver ha caído también. Y en cuándo se está viendo, pues podéis ver de 8:30 a 12, que es la franja de prime time, es la que se mantiene también, ha caído en la franja matinal, ha caído en la franja post prime time, con lo cual se concentra en ese momento de 5 a 12 de la noche. Solo podemos ver mejor aquí, son los mismos datos, pero
mostrados de otra manera para ver esa gráfica de cómo sube el consumo a lo largo del día y cómo cae, y principalmente el consumo lo hago solo o con mi pareja. En cuanto a qué contenidos se están viendo a través de la tele conectada, y esta es una de las slides que puede confundir porque luego vamos a ver la misma pregunta en el bloque de vídeo online, por lo cual ahora estamos hablando de contenidos dentro de la televisión conectada. En este caso el cine y las series son el principal contenido consumido. En el caso del cine incluso vemos un repunte en mujeres. En cuanto a series extranjeras y series nacionales ha subido 5 y 7 puntos, por lo cual entendemos que está habiendo una buena experiencia de usuario, está habiendo un buen catálogo de contenidos en este caso. Luego tenemos en cuarta posición 37% YouTube, y este año por primera vez hemos querido diferenciar el uso de YouTube sin youtubers y luego lo que es youtubers. Podéis ver con un 17% a los youtubers, es decir, estos contenidos de los influencers que están modificando el ecosistema televisivo, creando nuevos líderes de opinión, contenidos al margen de las grandes cadenas, modelos publicitarios diferentes, con lo cual es un fenómeno y una realidad que queríamos empezar a ver, y ya que aparece en una buena posición. Y como vemos, pues han perdido puntos, entre 7, 4, 8 puntos, pues categorías como televisión a la carta, dibujos animados, los informativos también han caído, luego por abajo vemos viajes, cultura, enseñanza, eventos en directo, etc., ¿no? Con lo cual vemos una polarización también hacia lo que es ficción, e incluso como YouTube y youtubers entran en esta ecuación y empiezan a rivalizar con los contenidos de los grandes actores dominantes. Luego también es curioso entender para qué se está utilizando la televisión conectada que no tenga que ver con consumir contenido televisivo. Y vemos que principalmente escuchar música y radio para un 61% de los usuarios, y que ha crecido 5 puntos respecto al año pasado, con lo cual es también un entorno a tener en cuenta dentro de las estrategias de audio online. E incluso vemos que un 71% en el target 45-55 años, en contra de lo que uno podía pensar al principio de que es un consumo más asociado a las nuevas generaciones. Todo lo contrario, tiene que ver más con la gente más adulta del espectro, que lo está utilizando principalmente para esto. Luego ya en un 38%, muy por debajo de escuchar música y radio, pero también en muy buen posicionamiento, leer el email. La gente está utilizando la televisión para leer el email, así como por ejemplo buscar información de productos en buscadores. En este caso vemos que hay un nuevo repunte en la franja 45-55, en este caso llegamos a 1 de cada 2 usuarios que está usando el buscador en la televisión. En el caso de los videojuegos, un 36%, aquí el repunte será de la gente joven, llegando a un 46%. Lo mismo que sucede en redes sociales, que en el total población es un 29%, pero en las nuevas generaciones es un 38%. Y nos llama también mucho la atención ese 18% de gestiones bancarias, que en el target más juvenil, 16-29, llega a un 30%. Es decir, 1 de cada 3 jóvenes que tiene teleconectada está haciendo gestiones bancarias a través del televisor, lo cual también es un fenómeno que deberemos mirar con más detenimiento de aquí al futuro. Bueno, pues buenos días, y entrando ya más en detalle en lo que es la Smart TV, y no solo presentando los datos, sino que aportaré algunas de mis reflexiones sobre esos mismos datos, para que no sea solo la expresión de los datos que se han recopilado en la encuesta, ¿no? Por ejemplo, quiero enfatizar el hecho de sobre qué muestra estamos trabajando, ¿no? Tengamos en cuenta que la muestra empieza en 16 años, ¿vale? Que esto es relacionado con la Smart TV, es importante porque ya hemos visto, y ahora lo veremos con más detalle, que la Smart TV es algo indistinguible del televisor. Bueno, está insertado en el televisor, son las plataformas de fabricante, ¿no? donde se ofrecen las aplicaciones, que el televisor del salón, donde hemos visto que es donde más contenidos se consumen, no está bajo el control de los más jóvenes, ¿no? Entonces esto marca una distancia, por ejemplo, entre los menores de 16 años, por ejemplo, con respecto al dispositivo. En cualquier caso, los datos muestran que un conjunto de más de 6 millones de personas tienen Smart TV, de los cuales un 44% lo usan normalmente para conectarse, y un 56% lo tienen, pero no lo conectan o no lo usan, ¿no? Mirando un poco cómo ha evolucionado este consumo en Smart TV, en esas plataformas de fabricante en los últimos 3 años, pues bueno, ya lo hemos mostrado un poco antes. Si lo comparamos a 2 años vista, realmente hay un crecimiento y un conocimiento mayor, ¿no? Puesto que
tanto la base de propietarios del Smart TV como los que lo utilizan a 2 años vista es mucho más importante, pero comparado año con año, realmente la Smart TV no ha adquirido un crecimiento que pudiéramos decir realmente llamativo, ¿no? Pues apenas son 600.000 nuevos usuarios, pero si lo comparamos con 2013 duplica prácticamente los usuarios que había en ese año, ¿no? En todo lo relacionado con la Smart TV, y relación también personal, es que, claro, ahí sigue existiendo una barrera de conocimiento, ¿no? O sea, realmente los fabricantes realizan un esfuerzo muy amplio en la venta de estos dispositivos que tienen conectividad, prácticamente todas las gamas de dispositivos la incorporan, pero realmente el consumidor no tiene el mismo conocimiento, ¿no?, a la hora de utilizarlo, sobre todo en los targets más mayores, aunque hemos visto que realmente pues, algunos servicios se utilizan, ¿no? En este 34% que tiene Smart TV en su hogar, pues lo que vemos es que un 19% dispone dentro de ese digamos, universo de los que la tienen, un 19% la tiene y no lo utiliza, y un 15% pues, la utiliza habitualmente. Y lo que vemos por qué estos usuarios que disponen, nuestros propietarios de dispositivos Smart TV, no lo utilizan, pues al final tienen que ver con argumentos como, bueno, pues hay otros dispositivos que con los cuales satisfago, ¿no?, mi necesidad de consumir este tipo de contenidos, el eterno problema de la conexión, ¿no?, que en muchos no depende solo del dispositivo, sino que depende de la propia ancho de banda disponible, porque no la necesito, no me gusta, falta de tiempo, de costumbre, y muy en los últimos lugares encontramos un desconocimiento de la forma de uso de la televisión conectada, porque pues, hay usuarios que les parece complejo cómo utilizarlo, utilizar en banda a distancia, cómo se utiliza, etcétera, etcétera, ¿no? Con respecto a los fabricantes que lideran todo este movimiento del Smart TV, este 34% que la tiene, lo que declaran es que un 44% con un dominio casi absoluto es de Samsung, por detrás con 14.9 nos tenemos a LG, y ya con mayor distancia pues los otros fabricantes principales, tenemos los que más venden en España, como son Sony, Philips o Panasonic. Y mirando qué tipo de aplicaciones, ¿no?, son las que se utilizan en Smart TV, bueno, además recordemos que el mundo de Smart TV está asociado a aplicaciones, ¿no?, al consumo de aplicaciones dentro de estas plataformas de fabricantes, pues no es nada distinto a lo que vemos a lo mejor en otros entornos, ¿no?, de consumo de contenidos, ¿no?, pues liderado por YouTube. Teniendo en cuenta, ¿no?, tenemos aquí dos cifras comparadas. Una es la base instalada, cuántos tienen instalado la aplicación, ¿no?, en este caso, en el caso de YouTube, un 72%. Esto soy yo, que me gusta. Me gusta ir cambiando. Un 72% de las personas que tienen una Smart TV pues tiene instalado YouTube y lo utilizan normalmente esta aplicación, un 52%. En segundo lugar, tenemos como base instalada a Radio Televisión Española, las aplicaciones de Radio Televisión Española de Smart TV, con un uso del 22% de esas aplicaciones. Y en tercer lugar, tenemos las aplicaciones, la base instalada de A3 Media, con un uso de esas aplicaciones instaladas de un 26%. Bueno, pues a partir de ahí, por no repetirme los datos, vamos viendo las diferentes aplicaciones asociadas o no a canales de televisión o a otro tipo de productos, como pueden ser pues, las plataformas de vídeo online como Yomi, Wacky o las redes sociales. Bueno, nosotros Smart TV al final, claro, una vez más, ¿no?, recordar que un Smart TV y un televisor, ¿no?, es el mismo dispositivo, ¿no?, parece algo de perogrullo, pero es así, ¿no? Entonces comparto un uso en el mismo dispositivo diferenciado, ¿no?, uno conectado y uno no conectado. La cuestión es que lo puedo utilizar simultáneamente, me parezca, ¿no?, algo diferente que de híbrida, pues, que ya hemos visto que está ahí un poco congelado, pues sí que se hace un uso simultáneo de la emisión de televisión y de la aplicación. Pero en el caso de la Smart TV hay que elegir, ¿no?, explicar un poco este dato. Entonces, en esa digamos, segmentación del uso que se hace del propio dispositivo, pues vemos que un 62% de ese uso sigue siendo para el consumo de contenidos de televisión tradicional y un 38% tiene que ver con el consumo de estos contenidos que vienen por la funcionalidad y conectividad por las aplicaciones
en la Smart TV, ¿no? En resumen, de cada hora que se ven contenidos en Smart TV, en global, sea de televisión o no, los 23 minutos de esa hora se dedican al consumo de contenidos digitales. En cuanto a la intención de compra, lo que es importante, ¿no?, para ver cómo va a evolucionar esa propagación del mundo de la televisión Smart TV, de ese modelo de conectividad en el futuro, pues aquí hay un dato que para mí es lo más importante de esta slide, y es que, bueno, pues parece que eso que solemos decir de que los dispositivos o se conectan o no valen para nada o no sabemos para qué valen, pues cada vez más hay una intención de compra que se formula en este 23%, ¿no?, de intención de compra positiva entre los que no tienen Smart TV a que su nuevo televisor, cuando compren un televisor, disponga de esa conectividad. Sin embargo, la intención negativa, la de no voy a comprar una Smart TV, cosa que es casi imposible, pues disminuye un 7%, ¿no? Entre los que declaran esa no intención de comprar una Smart TV, pues claro, también lo que me suscita, ¿no?, el tipo de argumentos que se dicen, pues es ese desconocimiento de lo que realmente es una Smart TV, ¿no? No me interesa o no la necesito, ¿no? Pues probablemente porque no sepa qué tipo de necesidades satisfaga, tengo suficiente con mi televisor, o porque piensan que es mucho más caro, cosa que tampoco es realmente así si nos acercamos a cualquier punto de venta al disponer de conectividad, ¿no? Bien, hemos visto un primer bloque de dimensionamiento del mercado, hemos visto un segundo bloque de Smart TV y el tercer y último epígrafe de este punto de televisión conectada, antes de entrar en vídeo online, es entender si la televisión tradicional y la televisión conectada están chocando o están llamadas a chocar en cuanto a tipo de consumo. Preguntábamos, desde que utilizas la televisión conectada, dirías que estás viendo la televisión tradicional más que antes, muy poca gente, el mismo tiempo que antes, la mayoría de la gente, pero ha caído 7 puntos, y menos que antes un 30%, es decir, prácticamente 1 de cada 3 usuarios que usan teleconectada están viendo menos televisión tradicional, con lo cual sí que vemos aquí una cierta canibalización. Si además, rascamos un poco en ese tipo de datos, vemos que hay un 27% que ha dejado de ver por completo en tele tradicional lo que puede ver en teleconectada, lo cual sí indica que aquí puede haber también un punto disruptivo en cuanto a forma de consumir contenido televisivo y, consecuentemente, inversión publicitaria en ambos dispositivos. Con lo cual, conclusión, la televisión conectada sigue robando consumo a la televisión tradicional, porque esto es algo que ya veíamos el año anterior y ya estamos en casi un tercio de usuarios que reduce el uso de televisión tradicional. Si además rascábamos en los datos de la gente que decía que ve el mismo tiempo que antes, vemos que ese perfil está principalmente en 45-55 años, mientras que los que dicen que la ven menos que antes van de 16 a 29 años, ¿no? Con lo cual se está polarizando, hay un espectro de población que no quiere incorporarse a esta nueva experiencia de uso, pero las nuevas generaciones ya llegan, ese 30% se eleva casi al 40%. Queríamos también entender qué contenidos se ven en teletradicional, qué contenidos se están viendo en teleconectada, y a pesar de toda la información que veis ahí, básicamente la conclusión es que los contenidos son muy similares, cine y series extranjeras y nacionales son los principales contenidos que se consumen en tradicional o en conectada, pero en televisión tradicional los informativos tienen un peso importante, mientras que en la televisión conectada lo que es YouTube, lo que es televisión a la carta e incluso youtubers, pues tiene mayor presencia. Pero básicamente ese es el único punto donde vemos alguna diferencia en cuanto al consumo de contenidos. Luego también preguntábamos una serie de afirmaciones para entender hasta qué punto estaba de acuerdo el usuario o no. Por un lado, más de la mitad, declara que cada vez ve más televisión conectada, y lo que está viendo en televisión conectada principalmente es programas que no ha podido ver en televisión tradicional. Es decir, los actores dominantes en televisión tradicional también están llamados a dominar en teleconectada porque los contenidos son los mismos, lo que varía es cómo consumo ese contenido y cuándo consumo ese contenido. Luego un 55%, que también apunta a una tendencia a futuro que puede ser interesante, son contenidos adicionales a los emitidos en televisión tradicional. La televisión tradicional tiene un espectro de tiempo limitado, mientras que en online puedo ampliar mucho más ese abanico y puedo ofrecer contenidos adicionales. El 55% ya lo está utilizando en este sentido.
y lo que sí que ha caído es ese 39% que vuelve a ver en teleconectada lo que ya había visto en televisión tradicional. Es una experiencia de uso en cierto sentido sorprendente, pero 39%, aunque si bien es cierto que ha caído 8 puntos. Mientras que en televisión tradicional ya hay un 40% de usuarios, estamos llegando ya a cerca de la mitad, a cerca de 1 de cada 2, que empieza a vincular televisión tradicional con consumo de un programa en directo, informativos, deportes, etc. Mientras que todo lo que puedo ver bajo demanda, prefiero verlo en el dispositivo conectado. Por otro lado, queríamos entender si la televisión conectada, aparte de canibalizar la televisión tradicional, está el cable de... la televisión conectada queríamos saber si está canibalizando a otros dispositivos. Y en este caso, no está canibalizando. De hecho, queríamos entender, oye, si está un usuario usando la tele conectada, usa menos el móvil, usa menos el PC. Y básicamente lo que nos dice el 91%, y ha crecido 7 puntos respecto al año anterior, es que se utilizan los mismos dispositivos que antes. Con lo cual, en este caso, era una hipótesis que teníamos que se ha desmentido con los datos. Bueno, pues seguimos hablando ahora de vídeo online, teniendo en cuenta que el vídeo online es un fenómeno de consumo conectado, pero no teniéndonos específicamente a lo que es el consumo en lo que es la televisión conectada, ¿no? Sino vídeo online en general, como consumo audiovisual hemos conectado, ¿no? Entonces lo que vemos es algo que ya nadie nos asombra, es que la web o internet se vuelve profundamente audiovisual, lleva haciéndolo varios años y actualmente pues, un 87% del universo internauta en España consume contenidos de vídeo online, representando 16,4 millones del total, ¿no? Solo un 13% declaran no ver vídeo online a través de internet. ¿Qué tipo de contenidos? Bueno, aquí una vez más apunto al hecho de dónde estamos estudiando, ¿no? Estamos estudiando esto a partir de los 16 años. No obstante, sigue apareciendo como el principal lugar donde se consume contenido de vídeo online YouTube, pero probablemente si tuviésemos un target inferior, por ejemplo en la parte de YouTubers, donde hemos diferenciado cuánto contenido se consume, o el estudio diferencia qué porcentaje de consumo viene de los influencers, de los YouTubers, sería muy superior, ¿no? porque consumen mayoritariamente vídeo online a través de esta plataforma y a través de los YouTubers, ¿no? Como hemos dicho, un 33% del target más joven de toda la segmentación para este estudio pues consume contenidos de YouTubers. También llama mucho la atención de que en YouTube en general, lo que aparece en la primera posición, pues es muy relevante que el 51% sean mujeres. ¿Cuánto daño han hecho los tutoriales de belleza? Pero luego seguimos con... digamos con algo que ya hemos visto, esa coherencia que hay en el consumo de vídeo online en general, ¿no? A mí me lo parece, lo veíamos antes en la televisión conectada, desde el liderazgo de contenido, digamos, más profesional, como son las series, el cine o los contenidos de televisión a la carta, ¿no? Bueno, pues vamos viendo ese long tail y otro tipo de contenido, pues como cultura, viajes, los eventos en directo, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando entramos un poco a ver lo que cómo funciona ese contenido que viene de los youtubers y qué es lo que se menciona, pues bueno, no sé si a alguna le llama la atención, todos conocemos, ¿no? Sabemos quién es el Rubius, Auronplay, todo esto, ¿no? O sea, digamos que las menciones están lideradas por los youtubers más importantes en España, donde un 26% declara ver contenidos publicados por youtubers y un 45% recuerda estos nombres, los nombres de los youtubers. No sé cuántos estáis suscritos a alguno de sus canales, pero si vemos entre el target más joven de este universo, un 75% recuerda quiénes son estos youtubers. Es decir, tiene un impacto muy grande en el target más joven, ¿no? Y lo que antes decía, ¿no? Claro, y luego veíamos que el target era 51% femenino, claro, se destacan ahí en esta nube de tags por la belleza, la moda, normalmente asociado más a contenido femenino, ¿no? También los tutoriales de Patrick Jordán, o sea, que no es algo raro, ¿no? Pero bueno, digamos cuáles son los contenidos que lideran dentro de los generados por youtubers. Y en cuanto a plataformas, bueno, pues el 76% es consumo en YouTube en su canal gratuito,
seguido por las estrellas de A3 Media, con un impacto muy interesante, ¿no? Especialmente entre el target de 16 a 29, es decir, con un target realmente joven, seguido por Facebook, el 19% de televisión a la carta, y luego pues, ya vemos plataformas de vídeo online como Yombi, que ha crecido 4 puntos con respecto al último año. También lo vemos en el caso de Waki, que con respecto al último año ha crecido un 2 puntos pues con respecto al dato que teníamos, ¿no? Es exactamente muy interesante. Me pregunta Javier es cómo se percibe, ¿no? Porque probablemente todo esto del vídeo online hace 5 años era como un infierno y no solíamos tener un criterio de calidad con respecto a qué contenidos estaban disponibles. Todo esto ha cambiado muchísimo y el 40% califica que la oferta, los catálogos de las plataformas de vídeo online lo califican como bien o bueno, lo que son 7 puntos por encima de la última vez que hemos preguntado. 15% lo considera variado y extenso, 8% aceptable. O sea, todo estos primeros puntos todos son positivos, es decir, es bueno, es variado y extenso, es aceptable. Luego ya entramos, digamos, en los que lo califican de una manera menos positiva, porque les parece escaso, incompleto, etc., ¿no? Pero en general, si vemos un porcentaje muy elevado, está calificando en términos generales como que lo que se les ofrece en vídeo online es una experiencia, digamos, buena y donde hay mucho contenido que consumir, ¿no? ¿Cómo impacta ese consumo de vídeo online con respecto al consumo de vídeo tradicional? Un poco para ver si hay, como decíamos acá, canibalización, ¿no? de contenidos por parte del consumo de vídeo online. Lo que suelo decir, o sea, el contenido cada vez se vuelve más, se acerca a la infinitud de oferta, pero el tiempo disponible es inferior, o sea que alguien se lleva la parte de abandono de tiempo de consumo. Entonces, en el caso pues tenemos que un 1%, 2 puntos menos que el anterior estudio, pues declaran que consumen más que antes. El 77%, o sea, un 58% declara que es el mismo tiempo que antes consumía, con un impacto muy especial en el target mayor dentro del universo al que preguntábamos, y un 47% del 41% que dice que consume menos contenido televisivo que antes, pues el 47% son precisamente el target más joven, ¿no? Todo esto al final nos tiene que llevar a una reflexión sobre dónde está influyendo todo este fenómeno del vídeo online, ¿no? Pues especialmente en los targets más jóvenes, ¿no? Que en cuanto a la frecuencia, ¿no? del consumo de contenidos de vídeo online, pues obviamente lo lidera tiene mayor frecuencia el contenido informativo, lo cual es obvio o lógico por el hecho del seguimiento de la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, pues, se declara que 31 veces, más de 31 veces al mes se consumen contenidos informativos, ¿no? Por debajo nos encontramos la animación y dibujos animados. Bueno, a quien no se lee, ¿no? Quien no intenta distraer a sus hijos con este tipo de contenidos, en el móvil, etc., ¿no? Entonces, claro, hay mucha frecuencia, seguido por las series extranjeras. Luego encontramos a YouTube en general, sin el contenido de los youtubers, seguido por magazines, o youtubers, etc. El tiempo en horas semanal dedicado a este consumo por tipo de contenido, una vez más, lo lideran los informativos, por ese hecho del seguimiento de la actualidad, bajo mi punto de vista, ¿no? que lleva tiempo semanal visionado cerca de las 5 horas, seguido por las series extranjeras, que también se acerca a las 5 horas, también lógico por el tipo de contenido, digamos, de mayor longitud. Posteriormente los realities, cine, cultura, deportes, hasta terminamos con los trailers de películas, ¿no? Y que, digamos que este tipo con mi punto de vista, estos datos lo que muestran es que, independientemente del tipo de contenido, dedicamos más tiempo a otro, ¿no? El contenido es más corto y es más, digamos, más oportunista, pues el tiempo dedicado es más bajo, ¿no? Y por último, en el estudio, dentro del bloque de vídeo online, hemos visto dimensión del mercado, como cuántos usuarios hay, qué consumen, qué tipo de uso, etcétera. Y ahora queríamos entrar en una parte un poco más de industria, de mercado, de entender qué dispositivos están utilizando, cómo funciona el modelo de pago y los diferentes modelos de negocio y cuál es el rol que tiene la publicidad.
Lo primero que vemos es que el portátil sigue siendo el principal dispositivo para consumir vídeo online, 85%, incluso ha subido 3 puntos porcentuales, aunque bien es cierto que el smartphone y la tablet han duplicado, el smartphone casi duplica, la tablet ha duplicado de sobra, con lo cual ya se va situando en unos espectros de uso cada vez más amplios. Y lo curioso de esto es cuando vemos qué tipo de contenido se asocia a cada dispositivo. Para eso hemos usado, lo podéis ver abajo a la izquierda, un código de colores, en rojo los programas de internet, en azul los relacionados con música, verde ficción, gris noticias, ¿no? Y vemos que en el PC pues, se están mezclando temas de ficción, como los trailers o el contenido de adulto, programas de internet como YouTube o YouTubers, o programas musicales como videoclips. Cuando nos vamos al smartphone, lo que domina es principalmente programas de YouTube, programas de internet, videoclips, trailers, es decir, un tipo de contenido más corto que el del PC portátil. Cuando ya nos vamos a la tablet, aparece por primera vez en esa cuarta posición los informativos. Hasta ahora informativos no era un contenido asociado ni a PC ni a smartphone. En tablet sí que encuentra su espacio. Y además vemos también que aparecen los dibujos animados, que hasta ahora tampoco aparecían en el top de los dispositivos anteriores. Luego, cuando nos vamos a televisión conectada, vemos que este uso que se le daba a la tablet es similar, aunque aparecen programas musicales, aparece también ficción como series nacionales, y cuando nos vamos a la televisión con disco duro nos encontramos que es un dispositivo totalmente asociado a la ficción, seguramente porque es el dispositivo asociado a la descarga ilegal o legal. Cine, series extranjeras, series nacionales, dibujos animados, etc., ¿no? Aquí desaparece todo lo que es programas de música, programas de internet, etc. Este slide es interesante, está muy pasado a limpio, ¿no? La tabla de datos que tenéis en el estudio completo es muchísimo más amplia y podéis indagar mucho más en este tipo de uso, pero viene a arrojar una conclusión clara, y es que no vale el mismo tipo de contenido o el mismo formato o el mismo estilo de contenido para cada dispositivo, y tenemos que en la estrategia diferenciar bien en dónde nos están visualizando para ofrecer la mejor experiencia de uso. Luego queríamos preguntar también si se está interactuando con el vídeo online, y el dato es negativo, es decir, 16% interactuado, ha caído 6 puntos porcentuales respecto al año anterior, aunque bien es cierto que en el target más joven, 16-29, este 16 sube hasta el 22%. ¿Para qué? Principalmente para opinar, y porque es interesante. Se está utilizando principalmente el PC y el portátil para interactuar, aunque aquí el smartphone ya llega a un 58%, prácticamente se equipara. Si además miramos en el target más juvenil, se va al 72%, es decir, el smartphone en ese target ya es el principal dispositivo para interactuar con vídeo online. Y luego vemos otros dispositivos como tablet, Smart TV, que todavía pues están un poco en el vagón de cola. ¿A través de qué medios se está interactuando con el vídeo online? Principalmente con las redes sociales, 75%. La misma web del contenido, casi 1 de cada 2 usuarios, ha crecido 13 puntos con respecto al año anterior. Esto indica en que están saliendo buenas webs o que se está alojando bien el contenido de una manera interactiva dentro de las páginas. Aplicaciones de las plataformas, y vemos que aplicaciones de Smart TV ha caído 5 puntos, se quedan en 3, lo cual también es una conclusión clara de que quizás no se está haciendo todo lo que se podría hacer dentro de este dispositivo, y vías como el SMS que se quedan en un 2%, pero es curioso, ¿no? El SMS y las aplicaciones de Smart TV están a la par en cuanto a tipo de interacción con vídeo online. Luego queríamos saber si los usuarios pagan por ver vídeo online en internet, y el dato vuelve a ser negativo. Un 12% ha pagado, un 88% no ha pagado. ¿Por qué han pagado este 12%? Principalmente porque los contenidos interesaban y porque no había otra opción. ¿Por qué no paga ese 88%? Pues porque encuentra el mismo contenido gratis a través de internet, o porque no ha visto la necesidad o no tiene ninguna intención de pagar. Volviendo a los que se han pagado, vemos que principalmente ese cuadro de abajo, el cine, los deportes y las series extranjeras es el principal contenido por el que se paga, mientras que la televisión a la carta y YouTube, pues vemos con un 20 y un 15% son todavía tipos de contenidos que el usuario no está muy abierto a pagar. Sin embargo, cuando preguntábamos si estarían dispuestos a pagar, el ratio cambia, nos vamos a prácticamente un 50-50. Si veníamos de un 12% que se ha pagado, nos vamos luego a un 48% que estaría dispuesto a pagar. Lo que pasa es que no ha encontrado la experiencia o el contenido que estaba esperando. Incluso ha subido 4 puntos respecto al año anterior. Me voy a la parte de la derecha.
Contenidos por los que pagaría principalmente se repite el top que ya hemos visto a lo largo del estudio, películas y series en primera posición, deportes aquí aparece muy bien posicionado, con todas las licencias de deportes, programas culturales está en el top 3, que también nos sorprende porque programas culturales no aparecía tan destacado en ninguno de los tops y sin embargo es un contenido por el que sí que se pagaría, e incluso música, ¿no? Antes que los dibujos animados. ¿Qué llamáis programas culturales? ¿Qué llamo? ¿Programas culturales o cuáles llamáis programas culturales? A ver, ya. Sí, sería cualquier contenido que tuviera contenido tanto educacional, documentales, todo este tipo de programas. Luego vamos a la parte de abajo de la tarta, donde veis cuánto estaría dispuesto a pagar el usuario mensualmente. La media es 6,7 euros, estaría dispuesto a pagar por una tarifa plana, aunque por deportes pagaría más, estaría dispuesto a pagar 8 euros al mes. Por contenido adulto, número 2, 7,3, también es un dato revelador por todas las opciones que hay en internet, la gente está dispuesta a pagar aún así. Películas o series está por debajo de contenido adulto, está dispuesto a pagar 7 euros al mes. Y aquí ya encontramos un cambio de dinámica con los dibujos, con la música, con los programas culturales que van de 5 a 6 euros. En cuanto al modelo que no es tarifa plana, el modelo que es de programa, pues vemos ahí nuevamente se repite un poco el top, aunque es curioso que los dibujos animados sería el programa por el que más se pagaría de manera unitaria, 2,4 euros, mientras que en el otro extremo de la cadena tenemos a la música con 1,8. Un dato también muy revelador es cuando miramos el espectro de edad, esa conclusión que tenéis a la derecha. Los jóvenes de 16 a 29 están dispuestos a pagar más por un contenido único, 2,5 euros, mientras que el target 29-45 está dispuesto a pagar más por una tarifa plana, llega hasta 7 euros. Con lo cual también es interesante, según el tipo de contenido que estamos ofreciendo, pues ayuda a fijar un poco por dónde puede ir la estrategia de negocio. Luego hemos querido también preguntar por la publicidad y son datos también muy positivos en este sentido. Un 75% de usuarios está a favor de recibir publicidad si con ello puede acceder a contenido gratuito. Se habla mucho estos días del adblocking, de educar a los usuarios. Bueno, en este sentido el usuario es consciente de que detrás de una producción audiovisual hay un coste y si lo puede consumir gratis a cambio de publicidad le parece bien. Además preguntábamos por las famosas cookies que rastrean para ofrecer una comunicación, una publicidad más personalizada. Todavía vemos que se mantiene respecto a 2014, hay un 56% que no está a favor de las cookies, pero un 44% que sí, es decir, está un poco mitad-mitad, uno de cada dos la acepta, uno de cada dos no la acepta. También queríamos saber qué formato de publicidad es el que más gusta, y en este caso, pues el pre-roll es el formato publicitario de vídeo preferido por un 54%, el post-roll también es deseado por un 34%, mientras que el mid-roll es el menos deseado, para un 13% es el favorito, se supone que porque interrumpe la experiencia de uso. En cuanto a cómo es el formato de esta publicidad preferido, el vídeo recomendado es el favorito para un 44%, es abrumador porque dobla al siguiente formato, que es el de la ventana emergente, el pop-up, con un 23%, el vídeo mostrado sin poder saltarlo es otro 23%, los anuncios en movimiento un 19% y el banner sobreimpresionado en el vídeo es el que menos gusta con un 19% también. También es cierto y sirve un poco para que el mercado también entienda por dónde va la usabilidad, hay un 72% que declara que espera 5 segundos para saltar el anuncio. Hay un 21% que dice que acaba viendo todo el anuncio, lo cual también es un dato importante. Si pudiéramos hacer esta prueba con un anuncio en televisión tradicional, seguramente no nos saldría un 21% que acaba viendo todo el anuncio. Y hay un 7% que cuando ve el anuncio directamente cierra la página y se va a buscar el contenido pues, por otro lado, ¿no? También queríamos preguntar, oye, ¿la publicidad en vídeo online rivaliza con la publicidad en tele tradicional? Pues la primera conclusión es demoledora. Un 80% considera que hay más publicidad en tele tradicional que en vídeo online, aunque luego cuando indagábamos sobre el nivel de intrusismo, pues como podéis ver ahí, básicamente se considera igual de intrusivo o incluso más intrusivo. Tanto el banner como el pop-up, que era curioso, ¿no? El pop-up era el segundo formato preferido y sin embargo se considera el segundo formato más intrusivo. Son cosas que salen del estudio.
Y el vídeo recomendado al final de la cadena, como podemos ver, pues para 1 de cada 4, un 25% de usuarios, es un formato menos intrusivo que el de la publicidad en televisión tradicional, con lo cual también puede servir para entender o indagar o probar nuevos modelos de negocio en este dispositivo. En cuanto a la interacción con la publicidad, pues veíamos un dato también muy importante, un 70% recuerda la publicidad que ha visto en vídeo online, 70% recuerda la publicidad. De hecho, cuando preguntamos si se para a ver esa publicidad, un 84% nos dice pues que sí, que en alguna ocasión, habitualmente o de vez en cuando, pero un 84% ve esa publicidad. Y preguntamos si has clicado sobre esa publicidad, y de nuevo, 3 de cada 4, un 76% nos dicen que sí ha clicado, ¿no? Con lo cual son ratios espectaculares. De hecho, en mobile, por ejemplo, nos salía un ratio del 50%, en tablet, en el estudio de mobile, nos salía un 39%, en video online se nos va un 76%, que es un dato espectacular. Y por último, en cuanto a qué marcas recuerdan haber visto en publicidad en video online, principalmente vemos que telecomunicaciones, pues marcas como Movistar, Vodafone, Orange o Samsung son muy recordadas, y también las marcas relacionadas con motor, como Renault, Opel, BMW, Peugeot, etc. De tal manera que, bueno, este es el resumen de lo más importante del estudio, que tenéis las 100 slides disponibles en la web vía B en cuanto acabemos. De a modo de conclusiones muy rápido, pinceladas, decir que a nivel de televisión conectada, 1 de cada 4 internautas tiene una, hablamos de 4,3 millones de españoles. La Smart TV es el principal dispositivo conectado para usar televisión conectada. En cuanto a contenidos, pues no hay mucha novedad, cine, series, aunque YouTube y los youtubers se insertan dentro de este top de contenidos, y otros usos de la televisión interesantes, como escuchar música y radio, que ya para un 6 de cada 10 usuarios la usan en este sentido. También en el caso de Smart TV, 1 de cada 3 internautas, 6,3 millones de españoles, tienen Smart TV, aunque todavía no la conectan ni siquiera la mitad de la gente. En cuanto a fabricantes, Samsung y LG son los dominantes. En cuanto a aplicaciones, YouTube es el gran dominante del mercado, dobla a lo que es A3 Media, Televisión Española, Yombi, Antena 3, etc. Se echa de aquí de menos, por ejemplo, a los canales de Telecinco o 4, no están en este top, el resto del espectro sí que están. En cuanto a la televisión conectada con televisión tradicional, pues vemos que 1 de cada 3 ve menos tele tradicional desde que tiene tele conectada, que incluso un 40% de usuarios del espectro más joven ha dejado de ver por completo en tele tradicional lo que puede ver en tele conectada, y que los contenidos son muy similares, aunque en tele tradicional encontramos informativos, en conectada encontramos YouTube e influencers. En la parte de vídeo online, 9 de cada 10 internautas está usando vídeo online, principalmente YouTube y A3 Player. En cuanto a contenidos, vemos contenido que aporta YouTube, nuevamente es el gran dominador del mercado, series extranjeras, cine e incluso youtubers ya aparece para un 26%, 1 de cada 4 usuarios, 1 de cada 4 internautas ve vídeos de youtubers, que para nosotros nos parece un titular muy importante porque anuncia ya un cambio de tendencia en el mercado, e incluso 4 de cada 10 ve menos televisión tradicional desde que consume vídeo online, e incluso en el espectro más joven vemos que se acentúa. En cuanto a dispositivos, el PC sigue siendo el dominante, aunque el smartphone y la tablet han doblado su presencia en un año. Tenemos que empezar a discriminar tipo de contenido por tipo de dispositivo. Y en cuanto a interactuación y pago, pues todavía nos encontramos en niveles muy bajos, por lo cual hay margen de crecimiento y margen de mejora, e incluso hay buenas pistas como que el usuario, 1 de cada 2, está dispuesto a pagar, y además está dispuesto a pagar una serie de cifras interesantes. Y en cuanto a la publicidad, pues no esperábamos tanta positividad, ¿no? Todos son datos muy buenos, 8 de cada 10 percibe que hay más publicidad en tele tradicional que en online, el 75% está de acuerdo con ver publicidad a cambio de contenido gratis, 7 de cada 10 se para o recuerda ver la publicidad, el 76% ha clicado sobre ella. Bueno, en definitiva, todos datos muy positivos, y la gran conclusión que vemos aquí al final de todo este estudio es que hay 3 mercados ahora mismo, como es la televisión tradicional, la televisión conectada y el vídeo online, que estaban abocados a colisionar y a entenderse y a repartir esa inversión publicitaria de una manera más acorde a la nueva experiencia de uso. Y eso es todo, y muchas gracias.
Y la primera pregunta es ¿cómo es posible que haya salido dentro de la televisión conectada algunas aplicaciones de tipo A3 Media, como A3 Media, Antena 3 La Sexta, si en teoría no existe, ¿no? La aplicación se llama A3 Player. Y la segunda pregunta es en cuanto a vídeo online, ¿cómo es posible que en el ranking no salga en tele? Si es que está metido dentro de la televisión a la carta, pues no entiendo muy bien por qué no salís en una encuesta. La segunda pregunta, perdona. Dentro del ranking de vídeo online, ¿cómo es posible que no salga en tele? Perdona. Esta pregunta, bueno, se puso un listado sugerido, se dejó en abierto no aparecía. Lo revisaríamos, pero bueno, en principio es del listado que se preguntó, el ranking que aparecía. Perdona, mi tele no está asociada a televisión conectada. Se puede ver a través de internet, pero no está asociada a televisión conectada. Claro, tiene alguna aplicación. Son dos preguntas. Y la otra es de vídeo online. O sea, con respecto a lo de vídeo online, o sea, lo que comentabas de cómo aparecía A3 Player y A3 Media, claro, yo entiendo que la que recuerda, o sea, que como se categoriza es por el publisher, ¿no? Que es A3 Media. Entonces, en el caso, pues aparece, en cuanto a aplicaciones. Y en cuanto a la mi tele, bueno, ahí no me te voy a responder porque no aparece, no lo sé, tampoco sé cómo, en qué plataformas de Smart TV, por ejemplo, está mi tele, o sea, yo ahí no... Repito la pregunta, que es que creo que no se me ha entendido muy bien. Hay una parte que es de televisión conectada, Antena 3 tiene una aplicación que es A3 Player. Entonces no entiendo por qué aparece A3 Player, Antena 3, A3 Media, La Sexta, cuando realmente tú cuando enciendes la tele la aplicación es A3 Player. Esa sería la pregunta número 1. Y la pregunta número 2, que ya sí que tiene relación con vídeo online, es una página web, ¿no? Es mi tele, una plataforma, entonces no entendemos por qué no sale en el ranking. Si es una encuesta, y se ha preguntado a la gente de forma abierta. Simplemente cuando tiene muchos navegadores vamos, gente que ve la tele por ahí, ¿vale? Bueno, en el caso de la aplicación, tendremos que revisar si es que se nos ha pasado a meter en el listado o es que no aparece dentro del ranking. En televisión conectada no tenemos ninguna aplicación en el Smart TV, ¿de acuerdo? Tendremos que mirar en la encuesta si la pregunta ha sido cerrada, si no la hemos incluido y ha sido fallo nuestro, o si se ha incluido y la respuesta ha sido muy baja. Tendremos que revisarlo después. Es que son dos preguntas diferentes. Lo repito, a ver si a lo mejor la gente cuando fatal, ¿vale? Repito. Smart TV. Mi pregunta es, aparece categorizada 4 veces Antena 3 cuando realmente solo tiene una aplicación que se llama A3 Player. Pero yo de eso no estaría tan seguro, aunque no es relevante, o sea, no estaría tan seguro porque creo que dependiendo de la plataforma, o sea, las Player es posible que esté, cuando yo conozco en todas las plataformas, pero después hay algunas específicas que se llaman Antena 3 en alguna plataforma, entonces es posible. No sé, sobre todo porque tener en cuenta que el Smart TV tiene un problema y es que las actualizaciones, ¿sabes? Si tienes una tele como en mi caso, a mí me aparece como Antena 3. Porque si me hubiesen preguntado yo hubiese dicho Antena 3, porque tengo una LG de 2010. No se ha podido actualizar jamás esa plataforma. Entonces es posible que si yo tengo una plataforma antigua de Smart TV, lo que haya respondido es Antena 3 o La Sexta o lo que sea. Es mi presunción, no digo que sea la respuesta oficial. Sobre lo otro yo te he entendido. A mí yo digo, es raro, ¿sabes? Porque mi tele tiene un consumo de vídeo online muy alto. O sea, eso otros informes lo demuestran. ¿Por qué no aparece como tal? Es una cosa que aquí estamos comentando que habrá que comprobar si era una lista cerrada, si tal, o si realmente, me parece raro, ¿no? O sea, me parecería raro, no lo han identificado los usuarios. Yo lo dudo porque Gran Hermano se ve a tope, lo sé de bueno. De acuerdo, muchas gracias. Hola, yo tenía una pregunta sobre el área de televisión conectada. Dentro de todos los dispositivos que están conectados, habéis hablado de Smart TV, consolas,
set-top boxes. Mi pregunta es sobre las telcos, es decir, probablemente Movistar TV no es un set-top box conectado, como entendemos, pero veo Vodafone y yo entendería que es un set-top box como puede ser el Android One o el Apple TV. Entonces quería saber si lo habéis incluido o por qué lo habéis excluido. O sea, exclusivamente conectadas con respecto a... Sí, en la definición que se le daba al usuario sí que aparecía Apple TV. Sí, o sea, se da una explicación en el cuestionario, se pone el listado para que les quede claro de qué estamos hablando. En la presentación incluimos toda la descripción, pero siempre indicamos los diferentes set-top box que hay en el mercado para que lo utilicen. O sea, por lo general, mira, es que me encantan las preguntas súper complicadas que no sé contestar, pero lo intento. O sea, por ejemplo, a mí mi impresión, lo que me parece, es que todo este estudio está centrado en televisión conectada, en conectividad para el televisor. Los set-top boxes de Vodafone o de Movistar Plus y tal pueden dar servicios OTT, ¿no? O sea, de hecho sucede, pero en sí mismo no son un dispositivo de conectividad, aunque se conecten a Internet. O sea, no es lo mismo que un Apple TV o un Chromecast o la implementación dentro del televisor de la conectividad, bajo mi punto de vista, una vez más estoy respondiendo aquí como de plan suicida, que los set-top boxes tipo, o sea, Roku o tal, estos son set-top boxes, pero puramente Internet, o sea, no son ofertas OTT de una telco, ¿no? Es como yo lo entiendo. Sí, en parte sí, pero dentro del ecosistema de televisión conectada no deja de ser un dispositivo que está conectado a Internet y te ofrece un servicio de aplicaciones. Es decir, tú entras en Vodafone One, tienes una serie de aplicaciones como puedes tener en Apple TV o en el Android One, y Apple TV es un ecosistema cerrado, Android TV es un ecosistema más abierto, pero para mí Apple TV puede ser competencia perfectamente directa en Vodafone One. Probablemente sí. No, en realidad creo que la cuestión es que desvirtúa un poquito el estudio, es decir, Vodafone One hay 500.000 usuarios en España, yo creo que nos ponen otra categoría, la potencialidad distinta en cuanto a televisiones conectadas en España. Eso no es por generar debate, simplemente que No, es una observación. ¿Alguna otra que no puedan responder? Hola, buenos días. Soy Sonia de Mediaset. Quería preguntaros, es que me ha extrañado mucho el tema del consumo, que es el 85% a través del PC, en vídeo online. Porque realmente me parece que el consumo a través de mobile está subiendo muchísimo y no sé si puede que sesgue el tipo de metodología que habéis utilizado para hacer la encuesta. O si está equilibrado, está... ¿Te refieres por tramo de edad? Por perfil? No, en general ponéis que el consumo de vídeo online es el 85% en PC, he querido ver. Me ha parecido muy alto en relación a cómo está creciendo el mobile. Sí, bueno, pero en este caso ves, mobile ha pasado al 41%, ha subido 23 puntos respecto a hace un año, tablet ha crecido 20 puntos y está en 32, es decir, hay crecimientos muy importantes, pero sí que es cierto que el PC sigue siendo el dispositivo preferido a la hora de ver cualquier tipo de contenido audiovisual. A mí me sigue extrañando, la verdad, porque realmente también a través de vuestro estudio de mobile ponéis cómo está creciendo el uso de mobile y sobre todo en el tema de vídeo online, que es donde está creciendo bastante. Sobre todo en temas relacionados con los youtubers y todos los influencers que hay en otros players muy parecidos, me cuesta creer que en ese tramo de edad, que lo usan tanto, realmente es el PC más usado. Pero bueno, es una extrañada. De todas maneras, una vez más lo que decía al principio, perdona, sobre la composición de la composición de lo que se pregunta, la composición del target al que se pregunta, ¿no? Es decir, lo que antes ponía, me parece que viene al caso, ¿no? Lo que antes ponía de manifiesto es el televisor conectado, un dispositivo como la televisión que está en el salón, no suele ser el lugar de dominio del target más joven. El target más joven, sin duda, no es que supera al PC por mucho, o sea, puede estar consumiendo vídeo online un 70% del global, una cosa así se ha estimado en algunas ocasiones, pero también qué tipo de vídeo. Aquí estamos considerando un universo de contenido muy amplio. Se está considerando series, se está considerando informativos, etc. Claro, cuando lo vemos o sea, si llegamos a ese nivel de granularidad, de extensión del target, yo estoy convencido de lo que, vamos, o sea, que eso es una realidad palpable, es decir, se consume muchísimo vídeo en móvil
Y además el estudio ya muestra que ha crecido un 23 puntos sobre el anterior. O sea, preguntando lo mismo o parecido a lo que se preguntó el año pasado, ya ha crecido 23 puntos. La cosa es que los datos al final se ajustan a cómo es compuesto esa muestra y la composición del contenido, una vez más. Que estamos hablando de series, de tal, una serie en el móvil... Por eso decías influir a lo mejor la metodología, la verdad. Claro, entonces una metodología... O sea, estos datos son coherentes bajo mi punto de vista con la metodología que utilizan el target y el tipo de contenidos. Claro, pues si bajamos a los vídeos de YouTube, pues los chavales de 14 para abajo lo ven en el móvil. Una serie yo la veo en el PC. Es así, en el portátil, yo la veo en un portátil. Normalmente cuando la veo online porque se me hace más cómodo, o la veo en un televisor conectado. Estoy hablando de mí, en sentido representativo. Pero me tiendo a pensar que los contenidos largos tienen un territorio diferente. Y otra pregunta que hacer, ¿qué entendéis exactamente por vídeo argumentado? En la parte de publicidad. O sea, bueno, yo aquí no sé cómo... Bueno, en este caso es el vídeo que aparece antes de ver un vídeo, te aparece un vídeo publicitario que tiene que ver con tus intereses y tus gustos. Entonces, el que ponéis a continuación de vídeo mostrado sin saltarlo está dentro del mismo, ¿no? Pues tendría que mirar el detalle, ahora mismo sí en frío, no sé qué decir, tendría que mirar el detalle. No sé si hay más preguntas. Una pregunta rápida. ¿Por qué se limita el rango de edades de 16 a 55? ¿Se contempla los niños más jóvenes o la gente mayor de 55? Esto se empezó a hacer el estudio así, estamos siguiendo una metodología comparable. Igualmente tenemos que acotar para hacer también las encuestas online, son edades que se acotan a los panelistas para poderlo localizar. Y es por esto que se marcaron estas edades. Sí, pero bien es cierto que se intenta rejuvenecer cada vez más. Antes los estudios lo hacíamos a partir de 18, hemos bajado a 16. Cuanto más vas bajando, más difícil es encontrar a gente a la que hacer la encuesta durante 20 minutos de temas tan complejos. Hablamos de perfiles muy jóvenes. Y sí que es cierto que a mí el rango 55 se me queda también pequeño, tendremos que estudiar, implementarlo, pero también es un tema relacionado con la dificultad de encontrar a la hora de hacer encuestas online en este tipo de perfil. Pero sí, tenemos apuntado el cada vez ampliar mayor ese rango porque en cierto sentido puede limitar. Los millennials también saben o prefieren estos jóvenes de más de 16 años en Estados Unidos, etc. También prefieren ver programación convencional, sus programas favoritos en televisión conectada o en internet, plataformas de internet de las televisiones conectadas. Sí, y lo que se está viendo es que la tendencia, sobre todo en este perfil cada vez más joven, es asociar la televisión tradicional con la emisión en directo, informativos y deportes, mientras que para el resto de contenidos se va al modelo bajo demanda, que es el modelo online. Hola, buenos días. Los datos que habéis dado del 34% de penetración de la Smart TV y todo eso, ¿ha sido por encuesta o la habéis cotejado con otras fuentes, ventas de los sets? Es encuesta. Es el mismo método que, por ejemplo, empleamos en el estudio mobile, en el estudio de tablet, y en general los datos son muy similares a los que encontramos en otros estudios del sector. Sí, ahí por aportar, nosotros que trabajamos con Samsung, LG y algún otro, coincide muchísimo. O sea, los datos que están dando los fabricantes es de un parque ahora mismo de 2,5 millones a 3 millones de televisiones conectadas, que es muy parecido a los 2,7 lo que salía en Buenos días, soy Rodrigo de Disney. Me quería preguntar si os voy a contar, aparte del 1655, ¿tenéis algún corte más demográfico en este aspecto de targets que pueda hablar de consumo de cosas de casa, más de casa con niños, individuos con niños, en el que se vea que se desvía bastante hacia
tema de contenido, lo digo por la caída del consumo de televisión entre los niños, en este caso. Los datos los tenemos recogidos. Es verdad que en el informe no se han mostrado, pero están recogidos en el estudio y es un corte que se podría hacer si los tenemos recogidos. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchas gracias y nos vemos.